Estudio de dos instrumentos con análisis técnico y con la ayuda de un par de osciladores muy sólidos, muy potentes, que con el largo plazo dan información bastante fidedigna. Es para saber qué producto o qué instrumento tiene fuerza y qué es lo que se puede operar y lo que mejor que no operemos porque posiblemente va a quedar en lateral consolidando y con movimientos erráticos. Muy buenos días. Como cada día, vamos a empezar con el DAX. Pero antes, un breve comentario. Gracias ayer por los que me pusisteis varios mensajes diciendo que quizá quedaba demasiado grande el espacio, esta nueva utilidad, que creo que es muy útil. Si no ocupa espacio, creo que así prácticamente no ocupa espacio, se ve perfectamente tanto los gráficos diarios como de 4 horas como de 1 hora, y en cambio nos da, en un momento tenemos una rápida situación de cómo está el mercado. Vemos como el yen por fin está subiendo, el par dólar yen está perdiendo un 0,38%. Tenemos muchísimos instrumentos neutros, prácticamente por debajo del 0,50, 0,60%. El DAX está subiendo un 0,60% ahora. Y tenemos tres instrumentos que sí que están subiendo de forma clara. Bitcoin está subiendo un 2%, el petróleo un 2,64% y el Hansen un 4,24%. Hace un momento subía un 5% el Hansen. Por lo tanto, significa, ya lo veremos cuando lleguemos a él, significa que estamos en clara corrección. Vamos con el DAX. Bueno, el DAX ayer lo clavamos en movimiento. Fijaros, ya había marcado zona clave, primer objetivo, y había marcado las dos. Decía, tenemos que hacer una onda 4. Lo que no sabía es hasta dónde llegaría esta onda 4. Probable era la zona de los 200, 228. Llegó justo hasta los 13.200. 13.200 y a partir de aquí bajó directa clavada a la zona esperada. Entre los 13.037 y los 13.000. Esto nos ha dado un dibujo perfecto de 5 ondas. Aquí se puede ver bien onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Por lo tanto, o estamos, como explicaba en el flash de ayer por la noche, o estamos ya en el inicio del impulso bajista, finalizada la corrección, o como mínimo sería una onda A para hacer una corrección mayor. Corrección mayor que nos bajaría a la zona mínimo de los 12.881. Esta es la situación. Cuando hagamos este recorrido, si no se quedan los 12.881, sino que baja un poco más abajo hasta la zona de los 12.600, ya rompiendo cintas y rompiendo todo, tendremos mucho más claro o mucho más probable adivinar si ya estamos en impulso bajista. De todas maneras, pensar que el precio siempre se mueve igual. Impulso-corrección es lo que ocurre en estos momentos. Ayer tuvimos el impulso y hoy estamos en plena corrección. Corrección que la directriz, fijaros, ha estado actuando ya de fuerte soporte y no ha dejado evolucionar una onda B clarísima. Fijaros que hemos tenido onda A, la onda B que debería de haber bajado un poquito más hasta esta zona de aquí, los 13.070, 13.080 aproximadamente, y en cambio fijaros que ha sido muy, muy, muy lateral. Vale, esto nos va a dar, nos ha validado ya, al hacer un nuevo alto por encima de A, que estamos en este tipo de movimiento, estamos en la onda C. Lo que pasa es que al ser la onda B más baja, es probable que vengamos un poquito más arriba de la zona marcada. Recordar que había dos zonas marcadas. Bueno, en el detalle de gráfico del flash en 12 minutos detallaba mucho más y hay dos zonas marcadas. Aquí es la misma. Entre los 13.315, 13.320 por la parte de arriba a los 13.228 por la parte de abajo. Parece, por la onda B que ha hecho, que podríamos venir más bien a la zona de los 13.262, un poco por la parte superior. Esto es lo esperado en principio con el DAX. Es posible que esto lo haga durante esta mañana. Recordar que hoy tenemos datos importantes. Bien, no acabo de entender el porqué, pero toda la semana en Estados Unidos, todas las noticias del sector
hablaban de mucho más importantes los datos de empleo, a ver si de una vez se acaba de consolidar el buen dato de empleo, porque hay una serie de situaciones anómalas. Hace 5 semanas que el dato de desempleo está subiendo. Y en cambio, el mes pasado, que ya se esperaba que esto se viera reflejado en los datos de empleo, y los datos de empleo salieron con el consenso incluso más buenos de lo esperado. Uh, Hay quien dice que es porque en estos momentos están dando muchísimas cartas verdes y muchísimas personas de inmigración que no tenían trabajo oficial porque no tenían la carta verde, el permiso de trabajo, que en estos momentos al concederlo hay esta divergencia extraña, esa situación anómala. La verdad lo desconozco, pero sí que será importante ver exactamente cuál es el dato de empleo de hoy. El dato anterior eran 263.000, el dato esperado para hoy son 200.000, según el consenso. Será importante ver el dato que sale y tener una foto más aproximada de qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en la economía americana. El Dow vemos como después de tocar ya el pasado miércoles con la volatilidad precisamente de los datos de la tasa de interés, los 33.020 y además haciendo nuevo máximo, podría haber finalizado o no el recorrido. Importante el movimiento del mismo miércoles después por la tarde, bueno, por la tarde ya prácticamente a última hora de sesión americana. Ayer día completamente neutro, fijaros que se estuvo moviendo dentro de la zona de corrección, llegó a testear la parte de abajo con pluma, pero se quedó prácticamente dentro, o sea, día muy complicado para operar ayer. Si vamos a gráfico de 4 horas, se ve perfectamente. Fijaros, completamente lateral, encima de la cota, consolidando la cota 32.070. Velas pequeñas, erráticas, una en cada dirección y con muy poco recorrido, inoperables ni siquiera para scalping. Hoy parece que quiere salir, parece que quiere romper. Si se sitúa por encima de los 32.070 y por encima de la zona de corrección, podríamos tener un movimiento alcista, un poco lo que está haciendo el DAX. Una corrección para en principio posiblemente seguir bajando. Vemos como aquí no está tan claro el dibujo, porque aquí tuvimos esta última punta, fijaros, hizo un máximo superior, por lo tanto sería onda 1 está aquí, onda 2, una onda 3, no está nada claro, por lo tanto incluso puede bajar antes de subir. Igual se queda esperando un poco el tema de los datos del mediodía. Recordar que esta semana, hasta el sábado, que los americanos no hacen el cambio de horario, esta semana tenemos una diferencia con el horario normal. Los datos serán a las 13:30 hora central europea, 1:30, no a las 2:30 como los tienen acostumbrados. Por lo tanto, atención a la publicación de datos que posiblemente o casi seguro los datos de empleo siempre suelen provocar volatilidad y en momentos de tensión como los actuales normalmente más. Si el tipo de interés del miércoles todo y ser como el consenso esperado ya provocó lo que provocó, el dato de empleo, por pocos diferenciales que haya con el consenso, por un lado o por otro, deberían de provocar mucha más volatilidad. Podíamos incluso tener una última pluma y aún hacer un nuevo alto, o podíamos tener una caída y perder ya definitivamente la zona de corrección de diario. Esto lo sabremos hoy al mediodía. De momento, fijaros, es que es muy difícil. Solo con cierre de velas consecutivas y progresivas de H1 por encima de los 32.070, solo así tendremos una evolución en busca de los 32.680. Zona objetivo posible de esta corrección de este movimiento. Pero para ello necesitamos tener una validación. Sin validación no entraremos en el mercado. Fijaros que incluso aquí, si miramos buscando ayuda en lo que está haciendo el oscilador, es muy sólido este oscilador. Fijaros cómo de momento la vela actual está marcando indecisión total. Podría volver a situarse incluso por la parte de abajo, ligeramente en rosa. Por lo tanto, precaución, mucha precaución y esperar validaciones antes de entrar. No vale la pena jugar al casino. Pensad que casi siempre se pierde. El Nasdaq. Recordar que el pasado domingo, precisamente,
presenté un flash, publicamos un flash en la web sobre la situación del Nasdaq porque era interesante, porque había dos zonas de validación que si la rompía, tanto la de abajo como la de arriba, teníamos unos recorridos importantes, significativos. Fijaros que estábamos prácticamente, muchísima gente daba por hecho que íbamos a romper por arriba, incluso quien veía ya patrones extraños y anómalos. Estos patrones parece que se han acabado porque de momento ya tenemos un nuevo mínimo. Eso que explicaba yo, de patrones nada. Un patrón de velas tiene que cumplir muchas más características que no solo el posible dibujo. Este dibujo se forma constantemente en los mercados, porque es final onda 3, onda 4, onda 5, A, B, C. Por lo tanto, menos patrones. Aquí, la zona, lo dicho, 10.680. Hemos pasado de los 11.570 a los 10.680. Fijaros que ayer claramente testeó pullback de confirmación, operativa muy fácil ayer con el Nasdaq, y vino directamente hasta la cota histórica. Clavado, perfecto. Y en la cota histórica cerró la vela del día y en el día de hoy apoyo perfecto y de momento estamos por la parte superior. Vemos como estamos atrapados entre la cota histórica y la parte de corrección o la zona de corrección de H4. Por lo tanto, fijaros, más fácil aquí, en Genial Line de H1, solo con cierre de velas por encima de la Genial Line, dos consecutivas y progresivas, porque si no, son siempre señales falsas, dos velas cerrando por arriba consecutivas y progresivas, vendríamos a buscar de nuevo primero la zona de los 10.960, incluso posible pluma hasta la zona de los 11.100 aproximadamente, donde se encuentra en estos momentos la cinta azul de H1. Esto sería, fijaros, prácticamente si se da esta situación y hay cierre de velas, que no se hace con una pluma de volatilidad de los datos de empleo, incluso podríamos venir a buscar zonas ligeramente superiores. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Paso a paso. De momento, espera total, últimas 4 horas, veremos qué hace la vela de las 9. Hoy es muy temprano, he empezado a grabar a las 9 en punto y ahora son las 9:15. Por lo tanto, vamos a darle un poco más de tiempo. Zona clave, por arriba la Genial Line, 10.792. Cierre de velas consecutivas y progresivas por encima, evolución alcista. Primero a 10.960, cota histórica muy importante, que seguro que va, fijaros, es que pullback perfecto de comprobación, o sea, quiebre, pullback de confirmación de quiebre y directa a la cota histórica siguiente. Rebote, apoyo en la cota histórica y arriba. Es que es espectacular, solo hay que seguir la evolución en las cotas históricas. Aquí exactamente igual. Testeo a la parte superior, venimos a buscar la cota histórica. Aquí no puede por arriba, fijaros que en ningún momento llega ni a la Genial, ni siquiera a pasar por encima de la zona de corrección, pierde la cota histórica, ya teníamos claro el destino, 10.960. Esto con el Nasdaq. El FTSE inglés. El martes casi habíamos llegado a la cota 7.226, habíamos llegado a la cinta azul y teniendo en cuenta que además el movimiento era este, pensábamos que ya incluso podía haber finalizado. Vemos que no, al tanto con estos detalles. Fijaros que el FTSE, igual que el Nasdaq, iban independientes de lo que eran el DAX y el Dow. El DAX y el Dow no hicieron este nuevo mínimo, sino que ya lo dejaron aquí y ya fue un ave, por esto van más adelantados. Por lo tanto, estos ahora van con prisa. Vemos como el día de hoy ataque clarísimo a la zona de los 7.226. Sin embargo, es muy probable que se quede aquí en la zona de la cota histórica consolidando, por lo menos durante la mañana, hasta la publicación de los datos de empleo de Estados Unidos. Todo este movimiento importante con el FTSE a raíz de ayer de los datos de tasa de interés de Gran Bretaña. Hubo bastante ruido. Al final era, según consenso, 75 puntos básicos para situarse al 3%. Sin embargo, en la votación, todo que hubo 9 votos favorables a la subida, hubo 2 que discreparon.
Uno quería solo 25 puntos, otros 50 puntos y los otros 7, 75. Empezar en el 3% ya con estas diferencias significa que muy posiblemente no suba lo que en principio se esperaba que subiera la libra. Esto hizo caer la libra de una forma importante, sin embargo, fue una noticia para las empresas inglesas. Y aquí está el resultado. Hoy, lo dicho, posiblemente nos quedaremos aquí consolidando en la zona. Veremos, si no, cuesta que salga por encima, porque además tampoco tiene mucho más. O sea, si realmente saliera por encima, el recorrido es muy largo, incluso por proyecciones. O sea, yo creo que hoy puede hacer incluso una pluma con los datos americanos y posiblemente volver a la zona de los 7.226. El Hansen ya decía al inicio de este vídeo que tenía un día alcista importante. Ha llegado a subir hasta un 5%. Ahora está en un 4,30% de la subida diaria. Fijaros lo que ha hecho exactamente. Dentro de gráfico diario ha venido a testear prácticamente milimétrica, prácticamente un poquito más quizá, la zona de la Genial Line de diario. Testeo y de momento rebote importante y pluma. Fijaros ya todo el espacio que estamos perdiendo. Desde los 16.500 que ha alcanzado, estamos ya en los 16.094. O sea, igual que ha llegado, ha tocado la General Line, tenemos un rebote de más de 400 puntos. Por lo tanto, mucha atención. Si vamos a gráfico de H4, es lo que estaba comentando ayer, que era un movimiento esperado. Fijaros que ya habíamos roto la zona de Genial Line de H4 claramente, estábamos situados en la parte superior. Impulso, corrección y último impulso, hasta la cinta azul. Aquí vemos, claro, con más detalle lo ocurrido, porque esta ha sido la sesión asiática. Recordad que estamos hablando de Hang en Hong Kong, que su horario pues suele ser también dentro de sesión asiática. Y de momento, desde las 5 de la mañana ya, la segunda parte de la sesión asiática, ya ha dejado la pluma por arriba y ha cerrado con esta figura, con este patrón muy conocido de posible cambio de dirección. Por lo tanto, lo más probable es que vengamos durante el día de hoy por debajo incluso de los 15.860, de nuevo a zona de corrección, como mínimo de H4. ¿Vale? Muy probable que vengamos incluso a testear de nuevo la zona de corrección y quede una pluma espectacular durante el día de hoy. Poco le afectan los datos de Estados Unidos al Hansen. De todas maneras, dentro de la globalización de todos los grandes índices, siempre hay ligeramente cierto tipo de afectaciones, o porque la gente sale de otros índices y invierten aquí como refugio, o por diferentes motivos. ¿Qué puede ocurrir? Básicamente es un patrón de cambio, por lo tanto vamos a venir debajo de los 15.860, vamos a venir a zona de corrección. Aquí podría aguantar para aquí en gráfico de una hora, ver que ahora hacemos todavía un nuevo alto, pero sin una nueva subida, pero sin hacer nuevo alto, para luego bajar con más fuerza y venir a atacar la zona de los 15.860 y posiblemente por abajo. Veremos, depende a la hora que sea. Puede ser que se encuentren aquí en los 15.860 y aquí sea donde acabe el día. Pero es un día largo y estamos en inicios de sesión europea. El IBEX, situación parecida al FTSE. Vemos cómo hizo hasta la cinta azul, parte superior, testeo prácticamente los 8.080 a falta de 4 o 5 puntos, típico y habitual en las cotas históricas estas que ya son más importantes, son mucho más conocidas por los grandes inversores y cada día más la gente asegura y pone 4 o 5 puntos antes de llegar a la cota, pone las órdenes correspondientes. Aquí hubo una importante toma de beneficios de todo este movimiento tan claro y tan rápido, toma de beneficios que nos llevó de nuevo a zona de corrección. Hoy lo ha intentado por arriba, sin embargo vemos como prácticamente está neutro. Fijaros, aquí lo vemos en el cuadro este, está neutro con solo un 0,28%, la que menos de todos los instrumentos, de todos los índices. ¿Vale? Solo tiene por debajo el euro dólar como neutro y como bajista el dólar yen. Esto, ¿qué es lo que va a hacer el IBEX?
Bueno, si vamos a H4, yo creo que se va a quedar esperando en esta zona. Fijaros, intento de quiebre de la zona de corrección. De nuevo volvemos a estar situados por la parte inferior. Por lo tanto, yo creo que se va a quedar esperando en esta zona de aquí. Esta zona en los 7.771 es una zona que le es cómoda. Fijaros la cantidad de tiempo de velas que estuvo actuando de soporte y que vendrá a buscar posiblemente la zona esta donde está situado ahora y la zona de los 7.771 a esperar el mediodía, a esperar que sean las 13:30 y a ver qué es lo que ocurre con los datos de empleo de USA y más que ver qué es lo que ocurre, a ver cómo se lo toma el mercado. Aquí vemos como también se está situando si tenemos cierre de velas por debajo de H1, hay de la zona de corrección de H1, si esta vela cierra y la siguiente, la de las 10, también es progresiva hacia abajo y esperamos que también cierre, muy probable para los scalpers tener este recorrido entre los 7.820 aproximadamente, sí, entre esta zona de aquí que podría cerrar la vela de las 10 y venir a buscar directamente a los 7.771. Esto sería una opción para la operativa de esta mañana en el caso de confirmación. Parece que de momento va fuerte, son las 9:25 de la mañana. Por lo tanto, aún no ha cerrado ni la hora de las 9. Hay que tener paciencia y esperar validaciones para entrar. Que queda menos recorrido, es igual, pero es mucho más seguro, es mucho más rentable. Aquí lo que se gana es de ganar dinero. No de soñar, no de que entro aquí que seguro que bajará, porque cuando entras imitando un impulso lo que te hace muchas veces el precio es se da la vuelta y se va para arriba. Y si no has puesto los stop loss o los stop loss lo tienes aquí arriba, las pérdidas para un intradía son importantes o para un scalper ya son impensables. Perder prácticamente 50 o 60 puntos en el IBEX, que es un índice que está en la escala de los 7.000, es un 10%, es una locura. Por lo tanto, paciencia y esperar validaciones. Esto es todo con los índices, vamos con el resto de instrumentos. Antes de seguir con el análisis de los otros instrumentos, un breve inciso para presentaros la web de inversораtrader.com. Al final del vídeo tenéis un enlace que os dirige directamente. Análisis diarios para el corto plazo, semanales para el medio plazo, artículos formativos, indicadores de todo tipo y mucho más. Si os gusta el vídeo, creo que ahora sería el momento de darle al like, suscribiros si no estáis suscritos y sobre todo tocar la campana de notificación. El petróleo Texas, ya comentamos que estaba subiendo un 2,29% durante el día. Fijaros que de momento poco a poco está llegando a la zona que estábamos buscando. Apoyo claro sobre la zona de corrección el día de hoy. Ayer no, veníamos de varios días con plumas. Ayer incluso bajista, cerró justo aquí en la parte de la zona de corrección y hoy ha encontrado, fijaros, el inicio del día ya en un claro apoyo, incluso con un pequeñísimo gap y de momento está saliendo en busca de la cinta azul. Zona clave. Esta zona es zona clave. Recordar que hace días que estamos hablando de lo mismo. ¿De acuerdo? Podemos tener una estructura de A, B y ahora nos vamos arriba a C, lo que buscan los miembros de la OPEP y que el precio se vaya a los 100 euros barril. O podemos tener que esto ha sido la corrección y esto es 1 y esto es onda 2 y a partir de aquí bajamos en onda 3. ¿Dónde se va a decidir? En dos puntos. En la cinta azul, por un lado, que podíamos tener un rebote importante y si nos situáramos por debajo de los 84, muy probablemente sería la opción bajista importante de venir a buscar ya la zona de los 74 o en el caso de que la cinta azul no pare y en los 91,56 seguro que parará y testeará y consolidará, pero si hace un máximo por encima del último alto, por encima de los 92,74, el petróleo se va a ir de nuevo a los 100 dólares barril. Normalmente el petróleo sube cuando el dólar se debilita. Por lo tanto, importante también incluso para el petróleo los datos de empleo de hoy. Los datos de empleo de hoy al final resulta que sí, que realmente van a ser más importantes de lo previsto. Por lo tanto, esta es la zona clave, los que operéis. Scalping hasta esta zona de aquí, muy probable, incluso hasta los 91,56. Hasta aquí todo es muy posible. Y esta es la zona clave. A partir de aquí,
un rebote claro por debajo ya de los 85,98, incluso por debajo del último mínimo significativo de los 84,80, muchísimas probabilidades de que tuviéramos el escenario bajista importante. Y en cambio, por encima de esta zona de aquí, tal como he explicado, del último alto en los 92,76, muchísimas probabilidades, no, prácticamente seguro, bueno, 95% de probabilidades de ir a buscar los $100 barril. El oro, complicado, lleva muchos días complicado, ya es que me hace hasta reír. Marcó el segundo peor dato del año. El máximo del año es aquí, lo hicimos el día 28 de septiembre, en la zona de los 1614, y ayer llegamos a los 1616. Vértigo en los inversores, ya prácticamente cerró muy cerca de los 1633 y hoy fijaros, movimiento alcista importante, está subiendo en estos momentos más de un 1%. Está todavía casi como neutro, pero a punto de pasar alcista. Si se pone por encima de la zona de corrección, bueno, aquí lo vemos mejor en H4 como siempre, el precio se va a la cinta azul, se va a los 1650, 1655. El problema no es que vaya aquí, el problema es cómo lo hace. El problema es si lo hace en forma de pluma y vuelve a cerrar por debajo. O sea, si no tenemos quiebre de la zona de corrección de diario, el precio debería de continuar bajando. En el caso de que sí, de que llegara aquí y hubiera cierre de velas de H4, no una sino dos, en la zona de la cinta azul, no hubiera un rebote importante en la zona de los 1655-1657, muy probablemente haríamos un nuevo alto hasta los 1661. Complicado todo, o sea, la parte superior de la cinta azul, que es la zona de la Genial Line de gráfico de diario. Y aquí sí, en la zona, y aquí en el gráfico de una hora, fijaros, tenemos esta cota histórica de corto plazo en los 1656 y la parte superior de la cinta amarilla también en la zona de los 1660. Por lo tanto, va a depender no tanto del movimiento que haga, que es el movimiento más probable en estos momentos, está subiendo y prácticamente está confirmando. Por lo tanto, es muy probable que venga a hacer este movimiento hasta aquí. Para los scalpers, los que operáis scalpers o operaciones cortas de intradía con el oro. Pero la clave será ver qué es lo que ocurre, ver si cierra en esta zona de aquí o de nuevo se vuelve a quedar como una pluma. Si se vuelve a quedar como una pluma, como ocurrió aquí el pasado miércoles, esto fue volatilidad con los datos, también puede haber hoy volatilidad con los datos. Si se vuelve a quedar solo con una pluma, posiblemente seguirá bajando. Solo por encima de la Genial Line, con cierres de velas consecutivos, tendríamos un movimiento superior. Y bueno, es que venimos de un mínimo, o sea, la estructura de momento es esta, hasta aquí. No es esta, no, es que es esta hasta aquí. Hemos tenido un nuevo mínimo, que después de esta corrección, pues lo más lógico es que sea 1, 2 corrección, máximo hasta esta zona de aquí de la Genial Line, o incluso menos si es una pluma rápida para abajo y de nuevo volver a atacar zonas inferiores. Muy complicado el oro. El oro, yo supongo que el problema de los inversores es el mismo problema que tengo yo. No ha estado cumpliendo con las correcciones mínimas esperadas para tener una estructura que dice sí, es claro. Entonces, como no lo ha estado haciendo, todos estamos un poco pendientes de que en cualquier momento va a hacer una corrección importante hacia arriba. Pero van pasando los días y va bajando. Por lo tanto, lo dicho, en septiembre tuvimos el mínimo del año y ahora casi nos hemos quedado prácticamente a $2 onza del mínimo del año. El Bitcoin. El movimiento del Bitcoin ya hace muchos días que está muy claro, estamos en corrección. Estamos en corrección desde que hicimos un máximo en la zona esta de aquí, en los 20.500, pero ya prácticamente el día 26 de octubre. Por lo tanto, tenemos onda A, onda B. El tema es que inicialmente parecía, si hacíamos las proyecciones, que esta corrección nos podía llevar a una zona muy alta, a la zona de los 26, 23.500, incluso posible testeo a la zona de los 24.000. Cota histórica que hace mucho tiempo que no visita, concretamente desde el mes de agosto, desde mediados de agosto, que ya no hemos vuelto a la zona de los 24.000.
Y yo comentaba y decía que lo más probable es que igual que está haciendo estos laterales y dejando pasar días y días y días, tendríamos un poco la misma situación aquí. Y sí, de estas dos velas muy importantes que parecía que sí, que nos íbamos a ir muy arriba, fijaros cómo se ha calmado completamente el mercado. Esta corrección de momento está siendo o ha sido, se ha finalizado ya, ha sido muy larga y poco a poco ya tenemos la cinta azul en la zona de los 21.900. Por lo tanto, como no creo que llegue hoy, a no ser que sea con una pluma, sino que todavía le falta una semana o más para llegar, si va a este paso, una semana o más para llegar a esta zona, es muy probable que al final acabemos corrigiendo en la zona que yo marqué, entre los 22.000, 22.050, 22.100. Muy probablemente. Todo dependerá de si hay fuerza, no hay fuerza en este momento. Fijaros que aquí había entrada de fuerza para hacer este movimiento. Aquí tenemos una barra de finalización de esta corrección muy probablemente. Por lo tanto, ya la salida para venir a buscar lo que es la onda 5. Porque recordad que si esto es A, esto es B, esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4, y ahora estaríamos ya en el último impulso. Dependerá mucho de la fuerza, del momento, del día que se produzca, de mil circunstancias, ¿vale? Pero el objetivo a alcanzar es la zona esta de aquí, 21.900 ya, 22.100 por decirlo de alguna manera. Yo creo que una zona relativamente baja, por ser una corrección, precisamente, porque estamos en tendencia bajista. Y además cerca, no perdamos nunca de vista. Los objetivos, las proyecciones matemáticas más altas empiezan en los 17.167 y el eje medio los 13.853. Y hay proyecciones importantes todavía en la zona de los 12.200 y 9.980. Por lo tanto, cuidadín, que todo lo que le está costando la misma vida para subir estos pocos puntos, en 2 días se los baja, como esta vela de aquí, como esta vela de aquí, que eso es lo típico del Bitcoin, que cuando funcionaba antes, cada día se está relajando más. Cada día lo están controlando más y cada día se está relajando. Pero antes era nómido, era muy normal que en un solo día te hiciera 2.000 puntos. Ahora fijaros que llevamos ya muchísimos, muchísimos días que esto no ocurre. El euro dólar. O tenemos una sesión, o sea, tenemos una diagonal de inicio que podría ser, porque estructuralmente, fijaros bien, si esto fue A, esto fue B, que parecía que lo confirmaba con un nuevo alto por encima de la paridad y que por lo tanto estábamos en una corrección y esta onda C debía venir hasta aquí, hasta la zona de los 1018, 102. Ya esto lo pronosticábamos cuando estábamos aquí. Decíamos, si tenemos nuevo alto, será hasta esta zona. Sin embargo, ayer volvimos a los 97.55. Rebote y a esperar también los datos de USA. Obviamente, el parte es euro-dólar, por lo tanto, al estar el dólar en medio, los datos de empleo de hoy le van a afectar. Digo que estamos en posible diagonal de inicio porque fijaros que esta corrección ha superpuesto completamente lo que sería teóricamente la onda 1. Esto solo pasa en las diagonales de inicio y diagonales finales del movimiento. Por lo tanto, es la norma que más veces, o sea, de las 4 normas básicas que tiene el principio de las ondas de Elliot, precisamente en gráficos pequeños, aquí estamos hablando ya de gráfico de un día, ya no es tan pequeño, pero en gráficos pequeños es la norma que más se suelen cumplir. ¿Por qué? Porque en las diagonales iniciales y en las diagonales finales suele ocurrir esto. Es un movimiento todavía con muchas más dudas y que en principio todo enmarcar la estructura es más bajo. Teóricamente deberíamos de venir y subir hasta la zona 1018, 102. Este sería el movimiento lógico. Pero con una corrección ya tan profunda, en 1.05 ya podríamos empezar a poner el primer take profit parcial. Por lo tanto, veremos qué es lo que ocurre. Ninguna entrada alcista estando por debajo, obviamente, de la Genial Line ni de la zona de corrección. O sea, vamos, hablo de entrada alcista para tenerla en intersemanal 2 o 3 días para venir a buscar este movimiento. Solo después de claras validaciones. Fijaros que, es más,
hemos bajado al 0,9755, pero ahora está chocando contra la zona de soporte de H4. Y fijaros que la está manteniendo, está actuando de fuertes resistencia, zona de corrección, perdón. Y está actuando de fuerte resistencia. Por lo tanto, no hay evolución posible. En estos momentos no hay evolución posible, ni siquiera para el intradía. Solo por encima de la zona de los 0,9880, que fijaros que coincide que estaríamos también por encima ya también de la zona de corrección de diario. A partir de aquí sí que empezar a buscar estrategias de entrada alcista, pero con cierres de velas por encima de aquí, ¿eh? Si no hay cierres de velas por encima de esta zona de aquí, no hay de momento ninguna posibilidad de trade un poco importante de intradía intersemanal alcista con el par euro-dólar. Al contrario, muy a la expectativa de lo que ocurra hoy con los datos de empleo. El dólar yen amarrándose a la vida. El par dólar yen es de los más que más notan cuando hay publicación de datos en Estados Unidos, sobre todo de los datos de empleo precisamente. Por esto digo que se está amarrando a la vida. Fijaros que ha intentado atacar la Genial Line, la atacó, fijaros qué pluma tan espectacular que dejó, acabó cerrando incluso por encima de zona de corrección. Aquí volvimos a atacar la zona de la Genial Line, sabe que es la zona que tiene que vencer si quiere coger un poco de oxígeno. Tuvimos un doji y automáticamente a la vez siguiente a zona de corrección de diario. Fijaros que aquí el jueves volvimos a atacar de nuevo claramente la zona de la Genial Line, la teníamos más arriba, parecía que podía haber posibilidades. Yo estaba viendo también, aparte de que estaba dando en directo con los miembros del canal, yo estaba recibiendo noticias e inputs de otras personas que conozco y que sigo, y parecía que había un quiebre, hubo un momento en que parecía que ahora sí, y en cambio, fijaros, cerró prácticamente en una vela sin ni siquiera cuerpo, exactamente en el mismo punto que había empezado. Ayer ligeramente alcista por encima de zona de corrección, hoy de nuevo nos situamos por debajo. Sin embargo, lo dicho, para este par lo importante va a ser la publicación de datos de empleo. Depende de la reacción del mercado delante de la publicación de los datos de empleo, podríamos tener definitivamente el quiebre de esta zona, sobre todo de la Genial Line, cierre de velas por debajo, y si además son por debajo de los 146.40, ya a partir de aquí sí que tendríamos 2 días, no en un solo día, porque un día puede cerrar aquí y al día siguiente podríamos volver, pero si tenemos una ligera continuidad ya por debajo de esta zona, sí que tendríamos un recorrido muy interesante para este par, hasta la zona de los 140-140. De momento, antes de la publicación de datos, vemos como está intentando atacar la zona de la Genial Line de H4. Debajo tiene prácticamente la cinta azul. Es una zona de soporte muy importante. Fijaros que es la zona de soporte que está aguantando. Pum, la cinta azul, pum, la cinta azul, cinta azul, cinta azul. Por lo tanto, muy posiblemente vendrá a buscar aquí otra vez de nuevo en la cinta azul, y aquí es donde estará a las 13:30 esperando a ver qué es lo que ocurre con los datos de empleo de Estados Unidos. Aquí parece, pero fijaros, está prácticamente la Genial Line y la cinta azul están una encima de la otra. Lo mismo, podría venir a buscar aquí la zona de los 147-46, incluso dentro de la cinta amarilla en la zona de los 147. Poco más espero que haga hoy durante esta mañana antes de la publicación de datos. Para acabar la libra, ayer con lo que explicaba al principio, con la tasa de interés de Gran Bretaña y sobre todo por culpa del diferencial en los votos, todo y que los 9 votos fueron por unanimidad de subida de tipos, 7 votos apostaban por los 75 puntos básicos, uno por los 50 puntos básicos y el otro por los 25 puntos básicos. Esto ya significa que posiblemente durante las próximas X subidas de tipos no se llegue a los valores que en principio estaban previstos. Prácticamente los valores estaban previstos un poco siguiendo las proyecciones del dólar. Y parece ser que alguien tiene un poco más de cabeza en Gran Bretaña, al menos de los comisarios que votan, de los gobernadores que votan del Banco de Inglaterra, y no va a llegar a subir a tanto. Esto es lo que generó este descalabro importante en la divisa. Normal porque quiere decir que perderá atractivo versus, por ejemplo, al dólar.
por lo cual el dólar se puede seguir manteniendo y la libra perdía atractivo. Hoy lo que tenemos está neutro prácticamente, pero tenemos la subida que esperada ayer, la subida de vuelta a zona de corrección. Recordad que para quebrar la zona de la Genial Line necesitamos dos velas consecutivas y progresivas. O sea, si hoy cerrara aquí debajo, en 1.1140 por ejemplo, aunque fuera solo aquí, tendríamos continuidad bajista importante, posiblemente, ya lo explicaba, hasta la zona del 1.08, incluso 1.07, 1.06 podíamos bajar. Pero si no hay dos velas consecutivas y progresivas cerrando más abajo, o sea, si hoy nos volvemos a situar encima de la Genial Line, aquí no ha pasado absolutamente nada. Estamos de nuevo en situación normal de corrección. No ha habido cambio de secuencia. Fijaros que los mínimos son cada vez más altos. Los máximos también son cada vez más altos. Estructuralmente, AB 1, 2, 3, 4 muy profunda también podía ser un buen indicio de diagonal inicial de un cambio de secuencia, ¿vale? Para venir a hacer como mínimo una onda 5DC hasta la zona del 1.17 con muchas probabilidades, en el caso de la libra, si no hay más estropicios, de llegar al 1.18. ¿Cuándo? De momento vamos a esperar el día de hoy y vamos a esperar qué ocurre con los datos, porque ahora estamos aquí ganando este 0,45%, pero podemos acabar realmente cerrando aquí debajo. Por lo tanto, importante hoy viernes. La semana que viene las cosas estarán muchísimo más claras. En H4 vemos como prácticamente esto, corrección hasta zona de corrección de H4 y aquí actuando de clara resistencia. Difícil de que tenga fuerzas para quebrarla antes de las 13:30. Y en gráfico de una hora vemos cómo se está moviendo, está actuando en la zona de corrección. De una hora está actuando de soporte. Pero prácticamente ya, fijaros cuántas horas consecutivas, incluso las 7 de la mañana, la de preapertura, que siempre suele ser importante, y la actual de apertura, que prácticamente no hay recorridos. Por lo tanto, yo no operaría hoy este par, al menos hasta las 13:30, al menos hasta que se aclare un poco toda la situación. Esto ha sido todo, señores. Muchísima suerte, muy buenos trades, mucho cuidado con la publicación de datos del mediodía y pasad un muy buen fin de semana.